palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos en el tiempo de la palabra en el Café con Fe. En esta jornada, si usted no puede escuchar en vivo nuestra radio estación este tiempo, recuerde que esta palabra siempre queda alojada allí a manera de podcast en nuestra página en www.caminoestereo.com www.caminoestereo.com. Vamos hoy a compartir de la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar un poco acerca de la batalla que se gesta en la mente de cada persona. Es bíblico, se nos enseña en la Escritura que nuestra mente constantemente, todo el día, todo el tiempo está gestando pensamientos, ideas. Nuestra mente no descansa. Nuestra mente no se desconecta. Es más, mientras que descansamos en nuestro sueño normal, nuestras horas nocturnas, que son diseñadas para el descanso, la mente sigue funcionando, sigue trabajando. Pablo concluye su majestuoso tratado sobre el Evangelio de Jesucristo en Romanos. Romanos es una carta espléndida para conocer los aspectos de la vida del creyente. Fue una carta sumamente importante y con una profundidad trascendente, tanto así que el propio Martín Lutero, el propio reformador, cuando se encontró con la epístola del apóstol Pablo a los romanos y cuando empezó a profundizar en la lectura, se dio cuenta de tantas cosas porque allí está condensado el Evangelio para salvación. Y Pablo, cuando concluye el libro de Romanos o la carta a los romanos, habla de tener una mente renovada. Y una mente renovada que es transformada por la palabra, por el Evangelio. Y usted habrá leído muchas veces usted habrá escuchado algún mensaje, algún sermón, alguna prédica que tenga que ver con Romanos capítulo 12. No se adapten a este mundo, dice la Nueva Biblia de las Américas. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pero seguramente usted ha leído este verso bíblico en la versión Reina Valera, que es la versión que es más popular y que todos conocemos mucho más. Y ese versículo dice en Reina Valera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué buen tema, qué buen versículo bíblico. En otras palabras, lo que está escribiendo Pablo, o lo que está queriendo explicar el apóstol Pablo en este versículo, es que el creyente tiene ahora una cosmovisión, es decir, la manera como ve el mundo a su alrededor. Eso es una cosmovisión. Ahora tiene esa cosmovisión completamente diferente. ¿Diferente a qué? Diferente al pensamiento que antes teníamos. Completamente diferente, porque nuestros pensamientos o nuestra mente es liberada del molde de este mundo, de esta era, de un mundo caído. Ahora es puesto de acuerdo a los lentes del Evangelio, de la palabra. O sea, la transformación de esa visión que tenemos del mundo es la única forma en que nosotros como creyentes podemos vivir la voluntad de Dios
en nuestra vida diaria. Es la única manera. Si no se vive de esa manera, con esa cosmovisión bíblica, ahora va a ser imposible tener una vida que agrade a Dios diariamente. Es imposible. La cosmovisión es la forma como enmarcamos el mundo y cómo le damos sentido a lo que experimentamos. Eso es cosmovisión. Es el sentido, es la manera en que nosotros nos observamos lo que nos rodea. Entonces, ahora que somos creyentes, hijos de Dios, empezamos a tener una cosmovisión diferente de lo que vivimos a diario, de lo que experimentamos a diario. Dios no le ha dado a los hijos de Dios o a los cristianos un conjunto de, pudiéramos llamarlo, de instrucciones detalladas para que las sigamos sin necesidad de pensar. No, más bien el Señor nos ha dado su palabra, el Evangelio. Nos ha entregado su Espíritu Santo en nuestro corazón para transformarnos, para poner todo pensamiento en obediencia, llevándolo cautivo a esa obediencia de Cristo. Cuando nosotros analizamos esta palabra y empezamos a examinar cómo puede ser, es necesario empezar a redefinir cada categoría de nuestra vida. Es decir, la manera en que nosotros nos comportamos en este mundo. Una persona cristiana debe replantearse el verdadero significado del por qué está aquí. Toda persona debe ser en lo profundo de su corazón reorientada radicalmente para estar enmarcada de acuerdo al Evangelio. O sea, cada persona creyente en Dios tiene que confrontarse con la palabra, y esa palabra le estará hablando continuamente de qué es lo que debe ocurrir y cómo es que se debe dirigir esa reorientación del Evangelio, que involucra muchas categorías o muchas partes o muchas áreas, si pudiéramos llamarlo de esa manera, de nuestra vida misma. Es decir, la vida del creyente empieza a ser transformada continuamente. Cuando uno lee Génesis capítulo 2, la Biblia enseña que Dios crea al hombre para que viviera bajo su autoridad, y pone al hombre, al varón, como líder, pone al hombre como proveedor, pone al hombre en el jardín del Edén como un protector, un hombre que está comprometido con la gloria de Dios. Un hombre que está comprometido para hacer florecer lo que Dios le entregó en su mano. O sea, lo puso a vivir con un propósito. Cuando nosotros venimos a Cristo y somos renacidos en Él, esos propósitos empiezan a revivir, a cobrar vida. Quizás usted, al igual que yo, cuando estábamos en el mundo, cuando pecábamos todo el tiempo, cuando estábamos alejados de la presencia del Señor y no entendíamos nuestra vida espiritual, sino que vivíamos en un mundo de pecado y nos gustaba el pecado y no teníamos vida espiritual, sino que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros en realidad no teníamos ninguna visión para vivir, no teníamos ningún propósito para vivir. Pero cuando llegamos al Señor, el Señor empezó a moldear nuestra vida y a entregarnos un propósito real. Por ejemplo, cuando llegamos al Señor y empezamos ese proceso de redefinir nuestra mente y esa transformación de nuestra mente, pues empezamos a entender que nuestra vida está hecha para adorar a Dios. Entonces entendemos que todo lo que nosotros hacemos en nuestro diario andar debe ser para adorar a Dios. Desde el mismo instante en que usted y yo nos levantamos de nuestro lecho, de nuestra cama, empezamos a adorar a Dios, con nuestros pensamientos, con nuestros actos. Es necesario que en ese proceso de santificación, de renovación de nuestra mente, pensemos en el bien común, pensemos en cuidar a los nuestros, pensemos de una manera global en cómo agradar a Dios. Después de que
Adán y Eva, que tenían la imagen de Dios, caen en ese pecado y acceden a lo que el enemigo les ofreció. Entendemos y sabemos que el pecado corrompe el pensamiento del hombre en todas las áreas, en toda su existencia. Eso lo sabemos bien, eso fue lo que ocurrió. Entonces, cuando uno lee la Escritura que ese hombre caído culpa a los demás en lugar de dirigirlos, eso también ocurrió junto con la caída, que nos gusta justificarnos, autojustificarnos, que nos gusta echarle la culpa a los demás, y eso es fruto de esa naturaleza caída. Empezamos a darnos cuenta de que vivíamos de esa manera antes, y cuando empezamos, por la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, a reorganizar nuestra vida, empezamos a confrontarnos con unas verdades que ya no nos gustan, y ya no nos gustan porque ahora tenemos una visión diferente de la vida espiritual. Entonces, empezamos a entender que estamos puestos para ayudar a otros, que estamos puestos por Dios para proteger a los nuestros, que nuestra vida está hecha para adorar a Dios y para el servicio de Dios y el servicio de los que nos rodean. Es decir, el pensamiento empieza a ampliarse, ya no hay mezquindad. Antes, cuando caminábamos en el mundo, cuando estábamos en un mundo pecaminoso, nosotros vivíamos en realidad pecando constantemente, cometiendo error tras error. El Señor Jesús empieza a darle orden a nuestra vida a través del Espíritu Santo. Es decir, empieza a poner nuestras áreas en orden. Cada persona que está caminando en esa santidad delante del Señor empieza a darse cuenta que lo más importante para ganar la batalla espiritual en nuestras vidas es enmarcar la vida de acuerdo a la verdad bíblica. O sea, nuestra vida en transformación tiene que empezar a ir caminando de acuerdo a la verdad escritural. ¿A qué me refiero? A que nadie que quiera ser transformado por Dios puede hacerlo sencillamente con querer hacerlo. El Señor, a través del Espíritu Santo, va a poner ese querer en el corazón, pero es imprescindible, sumamente necesario, pieza fundamental de la transformación en nuestra vida, impregnarnos de la palabra, de la Escritura. Si esto no se da, nuestra vida no va a ser transformada. Por eso es que cada persona, cuando empieza su trasegar cristiano, su vida cristiana, y en realidad hay algo genuino de parte de Dios, su vida empezará a ser transformada y cada persona en realidad se va a empezar a dar cuenta de lo que Dios ha empezado a hacer en cada persona. Cada persona debe darse cuenta de lo importante que es ganar la batalla espiritual en nuestra vida. Y esto se gana cuando me confronto con una verdad espiritual que encuentro en la Biblia. La Biblia es tan importante para nosotros, es eje fundamental para nosotros. La Biblia, la Escritura, la lectura diaria de la palabra, el estudio de las Escrituras tienen un poder sobrenatural, llamémoslo de esa manera, sobrenatural, especial en nuestra vida para nuestra transformación. No hay transformación si no hay estudio de la Escritura. No hay transformación si la Escritura, la palabra de Dios, no empieza a convertirse en vida en nosotros. Nosotros somos lo que vemos, nosotros somos lo que escuchamos, nosotros somos y nos parecemos muchísimo a lo que le dedicamos más tiempo en nuestra vida. Si le dedicamos todo el tiempo, la mayoría del tiempo de nuestro día a una red social, pues estaremos hablando de lo que veamos en esa red social. Y si usted se da cuenta, en un 90%, las redes sociales hablan de cosas no edificantes.
Entonces, si usted todo el día acostumbra a estar navegando en una red social, usted se va a parecer a esa red social. Si usted todo el día está hablando de dificultades, de problemas y de angustias, pues su vida se convertirá en una constante angustia. Por eso es que es necesario confrontarnos diariamente con la verdad bíblica e impregnarnos, empaparnos, sumergirnos en la verdad bíblica para que seamos confrontados con una verdad, pero para que seamos transformados por esa verdad. Cuando lo hacemos, nuestro pensamiento se enfoca, y se enfoca de una manera especial. Entonces, uno tiene algunos recordatorios, y vamos a sugerir algunos en este día, algunos recordatorios para que nos ayuden a enfocarnos en nuestro pensamiento como hijos de Dios, en la batalla que tenemos que vivir a diario, porque esta es la batalla de la fe. Entonces, un primer recordatorio es que cada día nos tenemos que ver no como los dueños de nuestra vida, sino mayordomos de la vida que nos fue entregada. Qué diferente, ¿verdad? Cuando caminábamos en el mundo, nosotros creíamos que esta vida era nuestra. Y como creíamos que la vida era nuestra y vivíamos tan sumergidos en el pecado, pues nosotros vivíamos como, va a sonar un poco tosco, pero vivíamos como se nos daba la gana. Pero cuando llegamos a Cristo, cuando Él nos alcanzó, cuando Él nos salvó y empezamos a confrontarnos con la Biblia, nos damos cuenta de que no, de que nosotros fuimos puestos por Dios para ser mayordomos de nuestra vida y de lo que Él nos ha entregado, incluyendo los dones, los talentos, incluyendo una familia, incluyendo nuestra responsabilidad como hombres o como mujeres. El Señor ha entregado responsabilidades, y entonces cuando somos confrontados por la palabra y por el Espíritu Santo en nosotros, decimos: mi vida no es mía, esta vida le pertenece al Señor. Entonces tenemos las expresiones o la expresión que tuvo Pablo: ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Entonces ese es un primer recordatorio: soy un mayordomo de todo lo que el Señor me entrega. Si el Señor te ha entregado buenas finanzas, tú eres un mayordomo de eso. Si el Señor te ha entregado una mente creativa, tú eres mayordomo de esa mente creativa. Es decir, si tienes una mente creativa, el Señor te ha dado una mente creativa para su gloria y para su honra. Entonces es necesario ser mayordomo de esa mente creativa. Si el Señor te ha dado, por ejemplo, capacidad para ser un muy buen empresario, para ser un hombre o una mujer de negocios, y que los negocios se te dan, tienes que entender que eso no es ni por tu talento, ni algo que fue un golpe de suerte, sino que el Señor te dio esa capacidad. Y la manera de ser mayordomo de esa capacidad es cuando en tu pensamiento prima Cristo, prima la palabra. Eso en todas las áreas, nombré algunas. Otro recordatorio: cuando estoy en Cristo, voy a adorar al Señor como Señor, no con mis deseos. ¿Adoraré hoy a Jesús como Señor o serviré mis deseos como Señor? Es decir, ese recordatorio es que el Espíritu Santo pone en mí que yo adore al Señor con mi servicio, y no que me adore yo mismo para hacer lo que yo quiero. Qué interesante. Entonces estamos puestos por Dios para servir. Esa palabra se le olvida a mucha gente. Esa palabra se le olvida a mucho creyente. Nosotros estamos puestos para servir. Pero cuando hablamos de servir, muchos se imaginan el servicio de una tarea en la iglesia. Esa puede ser una tarea, sí, un oficio de manera de servicio en tu iglesia local donde tú estás. Pero más allá de eso, es el anhelo de servir en todo tiempo y en todo lugar con lo que el Señor te ha dado.
con los talentos que el Señor te ha entregado. Otro recordatorio puede ser: yo merezco el juicio de Dios, pero tenemos salvación y vivimos por la gracia de Cristo. O sea, debo vivir con un sentido y una conciencia correcta de la gracia del Señor, entendiendo que nosotros no tenemos nada talentoso, nada agradable, nada por nuestro propio medio, sino que todo le pertenece a Dios. Fuimos salvos por su gracia, no porque nosotros haya alguna virtud, no porque nosotros hayamos impactado a Dios por la manera en cómo somos, no. Esto se llama gracia. Entonces, cuando tú entiendes esto, tú tienes un sentido diferente de la vida, porque te debes al Señor. Vives constantemente agradecido por el Señor y entiendes que tú no lo has logrado, sino que es el Señor en tu propia vida. Qué interesante. Otro recordatorio es que, por ejemplo, nosotros ahora, en nuestra vida en Cristo, nos alejamos de la oscuridad del mundo. Es decir, nosotros brillamos porque la luz de Cristo está en nosotros, porque la luz de Cristo transformó nuestra vida, porque la luz de Cristo está en nosotros para alumbrar. Es decir, el Señor alumbra a través de nosotros. Entonces, me alejo de la luz del mundo. No estoy en la oscuridad. Ahora yo soy consciente de que tengo luz porque el Señor me iluminó. Entonces debo confrontarme con esto. Si yo soy luz, esta luz que tengo en mi vida tengo que irradiarla, tengo que compartirla. Los que están conmigo tienen que ver esa luz que no es mía, que no es mi talento, que no es mi virtud, no, es el Señor en mi vida, es la gracia del Señor. Y gracias a esa gracia y a esa misericordia nos alejamos de la oscuridad del mundo y vivimos para su gloria y para su honra. Otro recordatorio, otro punto, es que el cristiano transformado o que está siendo transformado desarrolla humildad y camina acorde al Evangelio. Es decir, nuestros pensamientos y nuestra vida es humilde. Y cuando hablamos de humilde, no significa que querramos o vivamos en pobreza o en mendicidad. No, de eso no se trata. Cuando hablamos de ese pensar humildemente y caminar acorde al Evangelio, es que nosotros reconocemos que es el Señor en nosotros. Entonces eso nos mantiene humildes, porque sabemos que nada proviene de nosotros. No hay nada más especial que un corazón humilde. No hay nada más especial que un corazón que reconoce que no tiene nada virtuoso, sino que el Señor es el que ha hecho todo en su vida. Humildemente. El Señor se hizo humilde, fue humilde, siendo Dios. Vino a nacer en un pesebre. Siendo Dios, escogió a sus apóstoles, a sus discípulos, hombres que necesitaban mucho crecimiento, pero el Señor fue humilde y habitó con ellos. Les enseñó. Humilde, porque siendo Dios habitó en medio de hombres. Esa humildad que tiene el Señor, que desarrolló el Señor, es la que usted y yo tenemos que desarrollar. Pero eso se desarrolla, volvemos al mismo punto, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cuando eso se da, yo entiendo que yo no soy superior a los demás. Yo entiendo que, aunque yo tengo muchas necesidades, yo ayudo al que tiene necesidad. Ayudo a aquella persona que necesita de Dios. Cuando el Señor ha venido a mi vida y camino en Él, escucha esto, yo empiezo a ver a las otras personas como almas necesitadas de Dios. Y aquí cambia el
el panorama completamente. Cuando antes caminábamos en el mundo, nosotros no veíamos a los demás de esa manera. Nosotros veíamos a los demás como débiles, como personas que no estaban a nuestra altura, como personas que no tenían nuestros estándares. Pero ahora que estamos en Cristo, nosotros vemos a los otros como superiores. Es decir, ese proceso de humildad en nosotros hace que en realidad veamos que no depende de nosotros y que nosotros no tenemos nada bueno para ofrecer, no hay una virtud en nosotros, sino que dependemos de Él completamente. John Stott, el predicador inglés, dijo una vez algo así como: los seres humanos son capaces de pensar, son capaces de elegir, son capaces de crear, pueden amar, pueden adorar, pero también el ser humano es capaz de odiar, de codiciar, de pelear, de matar. El ser humano es el inventor de los hospitales para el cuidado del enfermo y de las universidades para adquirir conocimiento, pero también inventó habitaciones de tortura, eso lo dijo él. Inventó campos de concentración, inventó armas nucleares. Es la paradoja de la humanidad, dijo John Stott. Somos tanto nobles como viles, somos tan racionales como irracionales, somos tan creativos pero también tan destructivos, somos tan amorosos pero podemos ser tan egoístas, somos hechos a la imagen de Dios pero también podemos ser bestiales. Y esas palabras que dijo John Stott tienen la verdad. Por eso es que nosotros como hijos de Dios debemos aferrarnos a la obra transformadora de Dios en nosotros. Y debemos aferrarnos a la Escritura, a la palabra, para que diariamente esa palabra trabaje en nosotros. Entonces, entiende esto, que ni tú ni yo tenemos virtud alguna, que lo que tú tienes bello, especial, espiritual, lo que yo tengo bello, especial, espiritual, se produce porque el Espíritu de Dios está trabajando allí, no por nuestra propia virtud. Cuando entendemos esto, ¿sabes qué pasa? Que nace una dependencia del Señor, una dependencia completamente de Dios, una dependencia que le dice al Señor: yo quiero seguirte, yo quiero buscarte, una dependencia que se convierte en una transformación en nuestra vida. Eso es lo que ocurre. Por eso, qué importante es cuando nosotros dependemos del Señor. No sé si usted recuerda lo que se dice en Habacuc, capítulo 3, donde Habacuc hace una oración y donde Habacuc, desde el versículo 17 en adelante, llega a una conclusión. Y él dice, después de esa oración que hace Habacuc, es una oración donde le dice al Señor que ha escuchado su palabra, que teme a su palabra, donde le clama al Señor para que avive su obra en medio de los tiempos, donde le pide al Señor que avive su obra en medio de lo que vive para que se dé a conocer esa palabra. Y es un clamor que sale desde adentro. Pero lo que en realidad está pensando Habacuc es en la dependencia total de Dios. Y cuando él reconoce todo lo que ha visto de Dios, él dice, por ejemplo, desde el versículo 16 en el capítulo 3, cuando él dice: yo oí y se conmovieron mis entrañas, y a la voz temblaron mis labios, y pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo
el que lo invadirá con sus tropas. Y mire lo que dice desde el verso 17, que es una palabra que todos nosotros tenemos que vivir. El que ha creído en el Señor y ha entendido que no tiene nada virtuoso, sino que todo depende de Dios, se somete a Dios completamente y dice y nombra y menciona y vive las palabras de Habacuc cuando dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y aunque los labrados no den el mantenimiento, y aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El verso 19 dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Estaba diciéndole Habacuc al Señor: dependo completamente de ti. Mi vida entra en dependencia de ti. Mi vida no vale nada si tú no estás. Mire la conclusión a la que llegamos, que después de que nos confrontamos con el texto de Romanos capítulo 12, donde hablamos de esa verdad bíblica, donde hablamos de no adaptarnos a este mundo, sino a ser transformados por medio de esa renovación de nuestra mente, para que cuando se verifique nuestra mente y se desarrolle esa transformación en nosotros podamos entender la voluntad de Dios, la que es buena, agradable y perfecta. Cuando le servimos al Señor, cuando le seguimos al Señor, en realidad lo más importante es la obra que Él ha hecho en nuestra vida. Y yo te pregunto, en esta jornada, estimado amigo, ¿qué tanto ha hecho el Señor en ti? ¿O qué tanto ha influenciado la palabra en ti? ¿O en qué medida tú estás siendo renovado, como dice esta escritura? ¿Todavía estamos adaptados a este mundo pecaminoso? ¿Todavía tenemos raíces en este mundo pecaminoso? ¿Todavía amamos las cosas de este mundo? ¿Todavía nos disculpamos en, bueno, es que algunas cosas no las he podido dejar? Cuidado, este es el tiempo de ser transformados. Clamemos al Señor para que a través de su Espíritu Santo venga una renovación en nuestra mente, para que al renovarse nuestra mente nosotros podamos comprobar, verificar cuál es la voluntad de Dios en todo lo que hacemos, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que el Señor en estos minutos nos haya enviado esa palabra para que nosotros nos sintamos confrontados. Este es el tiempo de ser transformados. No perdamos más el tiempo. Olvídate de ese mundo egoísta, engañoso, y vivamos para Él. No nos veamos como el dueño o los dueños de nuestra propia vida. Veámonos como los mayordomos de lo que el Señor nos entregó. Señor, muchas gracias por este tiempo, Señor. Y perdónanos, Señor, si nosotros pensamos aún como piensa el mundo. Perdónanos si pensamos aún de acuerdo con los estándares de este mundo. Te pedimos que nos renueves. Te pedimos que transformes nuestra mente, nuestros corazones, que nosotros seamos renovados por tu palabra, confrontados realmente por la palabra de nuestro Dios, viviendo cada día de acuerdo a la voluntad perfecta tuya, Señor. Padre, lleva nuestros pensamientos cautivos. Que en cada oyente que está escuchando esta palabra a través de la radio o en el podcast que queda allí en la página, Señor, sea una palabra que nos confronte y que nos rete, y que a través de tu Espíritu Santo nazca en nosotros el anhelo por agradarte,
por buscarte, por estar en comunión contigo. Te lo pedimos hoy en el glorioso y en el poderoso nombre de Jesús, anhelando ser transformados. Con todo nuestro corazón te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, en la transformación de nuestra vida. Te lo pedimos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.